Bueno, pues ya han pasado 2 minutos. Dejamos siempre un poco por respeto, ¿no?, a la gente que se ha registrado y pueda entrar. Así que vamos a empezar, que es una jornada muy interesante, llena de mucho contenido de calidad. Esta jornada es de eSport, no tiene un título en concreto, es tan importante que directamente me llama jornada de eSport, ¿no? Entonces, en el fondo, el objetivo es presentar este libro blanco. Quiero agradecer al grupo de trabajo de la comisión que vais a conocer hoy a todos, todo el esfuerzo que ha hecho para realizar este libro blanco, que luego, en cuanto acabe esta jornada, lo vais a ver colgado en nuestra web y lo vais a descargar, lo podéis descargar y consultar, ¿vale? Esta jornada va a tener 2 partes. La primera, que es lo que estáis viendo, es esta presentación del libro blanco. Vamos a contar con Sergio Reyes, que es Strategic Advisor en Top Tier, que nos va a hacer ese contexto del mundo de los eSports, por qué es tan importante ahora mismo y cuál es la situación que tenemos. Y luego Fran Mellén, que es Head of Consulting and Insight en MKTG Karat, ¿vale?, que nos va a hacer un poco qué contenidos, brevemente, lógicamente, qué contenidos tiene el libro, por qué se ha hecho, cuál ha sido el objetivo, un poco el target, en fin, en general, cuál es el objetivo de este libro, ¿vale? Y luego vamos a contar con una mesa de expertos y unos profesionales, bueno, todos ellos, y Sergio, por supuesto, y Fran también han participado en el libro, y las personas que van a participar en la mesa también son profesionales de este mundo, o sea que es un lujo contar con ellos. Y tendremos a Carlos Ranedo de moderador, que se lo hemos pedido y ha aceptado el reto. Así que luego se los presentarán, pero nada, yo sin más, simplemente deciros que después de la mesa redonda podéis hacer preguntas. Por favor, usad el chat de preguntas y respuestas para que sea más fácil para ellos poder contestarlas, ¿vale? Así que, Sergio, te dejo con la presentación. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Belén, por la presentación y la verdad que me alegra muchísimo que estemos por fin aquí presentando este libro blanco de los eSports, después sobre todo del gran trabajo que hemos estado realizando y bueno, pues ha sido largo, pero yo creo que ha sido fructuoso y estamos muy, muy contentos con el resultado, porque es que la aparición de los eSports pues ha supuesto un cambio y una evolución en el mundo del entretenimiento digital, como bien sabéis todos, ¿no? Como también sabemos, los eSports han cambiado la naturaleza de la relación entre los consumidores con el propio videojuego desde su nacimiento hace ya más de 30 años y donde básicamente todo empezó casi con la irrupción de las conexiones a Internet y el juego online. Pero ha sido precisamente los últimos pues, casi 10 años donde su auge y su consolidación han dado lugar a este ecosistema, a estas relaciones y sobre todo a las oportunidades que presentaremos y plasmamos en el libro blanco y que también Fran hablará de ellas. Se ha pasado de esta curiosidad por conocer, por saber las posibilidades que se podían traducir alrededor del mismo, por una comprensión de la escena profesional, de los consumidores y sobre todo también de esas audiencias. El consumidor ha cambiado de ser un jugador pasivo a ubicarse y situarse en el centro del consumo, interactuando con el propio producto, con los contenidos y con todos los agentes de su entorno. Si podéis pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Este ecosistema tan rico de matices y oportunidades ha dado lugar a la oportunidad de convivir a empresas transversales que comparten intereses con las propiedades que conforman el propio sector, como pueden ser los videojuegos, y han podido desarrollar ya no solamente esas acciones que son efímeras, que creo que son las que estamos dejando atrás, sino poder fusionar estrategias a medio y largo plazo para conseguir ayudar a cumplir pues, los objetivos principales, sobre todo de las marcas y de los productos que están asociándose a día de hoy con este territorio. De hecho, una de las causas más relevantes que también ha ayudado al crecimiento ha sido una ruptura con esas falsas creencias, con esas percepciones, con esos prejuicios que tradicionalmente se asociaban al videojuego y a sus consumidores, que los presentaban como si fuera un nicho completamente aislado. Siguiente diapo. Gracias. De hecho, en este 2020, bueno, en lo que hemos cerrado el 2020 y de lo que llevamos, lo poquito que llevamos del 2021, ya habéis visto la cantidad de noticias, de activaciones, de competiciones, torneos y, bueno, pues alianzas que están surgiendo. La verdad que
que ha sido buenísimo todo lo que está sucediendo alrededor del entorno, y de hecho esto es lo que ha motivado que las marcas encuentren un espacio de acercamiento y de relación con potenciales públicos objetivos, en un espacio en el que el consumidor se socializa, se entretiene, compite, aprende y converge, incluso creando contenido y narrativas alrededor, ¿no? Que tiene creadores a contenidos de relevancia internacional y que incluso puede suceder todo esto en diferentes plataformas, como veremos en el libro blanco, e incluso pues con diferentes métricas de aproximación que no tienen que ver tampoco con las que pueden relacionarse con otros sectores o con otros territorios. Por lo tanto, esto es un fenómeno completamente global, es un fenómeno que sigue en crecimiento, de hecho así lo demuestran las métricas e incluso bueno, pues, todo lo que otras empresas están lanzando, como puede ser Aebi o incluso Newzoo, y alcanza los estratos de la sociedad, como ya han hecho pues, el deporte, como podría hacer la música, incluso la televisión. Este libro es el trabajo de meses. Yo también quería no dejar pasar el agradecimiento a gente que, aunque a día de hoy no ha formado parte o no forma parte de esta comisión, pues han ayudado a que el libro blanco tenga lugar, como han sido pues, desde Karen, Jaime o Sergi. Ellos ya saben a quién me refiero, y sobre todo espero que este mismo sirva para que tengamos una comprensión completa del sector del entretenimiento, que gracias o debido o culpa de esta pandemia, pues siempre ha ayudado a que estemos en crecimiento. Así que doy el paso a Fran, que hablará de un poco los contenidos más en detalle que vamos a poder ver en este libro blanco, y una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Bien, muchas gracias, Sergio, y bueno, gracias a la IAB por la invitación, por la oportunidad y sobre todo por haber impulsado este grupo de trabajo y la producción de este libro blanco, que esperamos que sirva para sentar los cimientos de esta industria y sobre todo que nos ayude a todos los que participamos de ella a hablar el mismo idioma, ¿no? En lo que respecta a los contenidos, como veréis, además de estos temas que tenemos aquí delante, el libro blanco cuenta con un índice, una pequeña introducción que trabajó Carlos Ranedo, que es muy interesante para poner en contexto el momento de la publicación del libro blanco. Y luego ya nos encontramos con capítulos como el primero, en el que se habla de la definición y el dimensionamiento de los eSports, que desde la primera sesión de trabajo ya nos dimos cuenta de que aparentemente tan sencillo como que son los eSports era algo realmente complejo que daba lugar a distintas interpretaciones, ¿no? Es por esto que desde la IAB hemos marcado unos conceptos que ayudan a concretar este término de los eSports y a distinguirlo de quizá otros conceptos más amplios como puede ser el término de gaming, ¿no? Además, en este capítulo vamos a encontrar una serie de métricas y dimensiones que ayudan a explicar cuál es el volumen del negocio que tienen los eSports en España, ¿no? Recogemos los últimos datos de fuentes muy relevantes, como adelantaba Sergio, de Newzoo, de Aebi o de la IMC Marcas, o sea, de AIMC, perdón, que pone en contexto no solo la dimensión, sino la comunidad, las audiencias, el volumen de empleo que generan los eSports en España y la relevancia que tiene España como mercado de los eSports frente a otros mercados, ¿no? Luego nos encontramos un segundo capítulo, el del ecosistema. El ecosistema de los eSports es un ecosistema muy complejo. Por eso aquí este capítulo es muy interesante, porque se explican todos los agentes que componen este entorno, desde los publishers, los operadores de contenido, o sea, de competiciones, perdón, los clubes, los equipos, los jugadores, los eventos, que son muy importantes para la interacción y la generación de engagement con el target, las plataformas de broadcasting, como pueden ser Twitch, YouTube, los creadores de contenido, que también adelantaba Sergio antes, los medios de comunicación, las marcas, muchas veces de ellas asesoradas por las agencias, y, como no, las audiencias, ¿no? Que al final es un poco lo que le ha sentido a todo esto. En este apartado, además, es muy interesante porque se han incluido una serie de listados de, por ejemplo, los videojuegos más relevantes dentro de los eSports por volumen de la comunidad, o quiénes son los principales operadores de competiciones en España. A continuación nos encontramos con un capítulo de KPIs y métricas. En este capítulo hemos incluido una pequeña reflexión sobre cuál es la situación actual de las métricas dentro de los eSports y cómo, a diferencia de otros ámbitos en los que existe un medidor oficial que pone un poco de orden sobre las métricas, ¿no? En términos de audiencia, por ejemplo, en la industria de los eSports ahora mismo lo que nos encontramos es que todos estos datos están en manos de las plataformas de stream, ¿no? Y dada esta situación, desde la IAB lo que hemos hecho ha sido
considerar las métricas que consideramos más idóneas para poder medir el rendimiento ya no solo de las competiciones, sino de las acciones de comunicación y marketing que se producen, ¿no? Y hemos elegido estas métricas porque entendemos que son las idóneas para equiparar los resultados con otros canales y soportes. A continuación, se incluye un capítulo de buenas prácticas que, a mi parecer, me parece que este es especialmente interesante para toda aquella gente que no esté tan familiarizada con el entorno de los eSports, ¿no? Por ejemplo, se incluye un bloque sobre cuáles son los valores de los eSports, que son muchos, muy variados y además son muy diferenciales respecto a otros territorios. Un bloque de beneficios para las marcas, de por qué es interesante para las marcas formar parte de la industria de los eSports. Luego unas buenas prácticas en el patrocinio, tanto desde la visión del patrocinio de equipos y jugadores como la visión de patrocinio de eventos y competiciones. Una parte de buenas prácticas en los contenidos y una parte de buenas prácticas desde la óptica más del media, de la publicidad pura y dura, ¿no? Luego seguimos y nos encontramos con un bloque o un capítulo de casos de éxito en el que hemos incluido algunos de los casos más relevantes de marcas dentro de los eSports en España, como puede ser Domino's Pizza, Mafre o Philips, que los hemos incluido porque entendemos que pueden servir de ejemplo y de inspiración por la buena estrategia llevada a cabo, la buena integración que tuvo y sobre todo la buena acogida que han tenido estas marcas no endémicas dentro de la comunidad de fans que componen los eSports, ¿no? A continuación nos encontramos el capítulo de aspectos legales, en el que se incluye una serie de aspectos legales a tener en cuenta dentro de los ámbitos de los eSports, en el que se indica que en la actualidad los eSports no se rigen por una normativa específica, sino que están regulados por normativas generales como la Ley General de Publicidad o la Ley de Propiedad Intelectual. Y por último, hemos incluido un capítulo sobre tendencias en el ámbito de los eSports, que muy rápido. Todo apunta a que son tendencias que se vienen produciendo desde hace años y que parece que se van a consolidar en el corto o medio plazo, ¿no? Esto, por ejemplo, nos referimos al auge de los eSports móviles, la expansión que está teniendo las franquicias y las ligas en los últimos años, la presencia de marcas alcohólicas, por ejemplo, ¿no? Y ya sin alargar más este tema, le cedo el protagonismo a Carlos Ranedo, que es el Head of Ogilvy Sports y Director de Desarrollo y Negocio en WPP Sports, y es quien va a moderar la mesa redonda. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me parece que no se te oye, Carlos, ¿o no te digo yo? Yo estoy hablando. ¿Se me oye bien? Sí, se oye, se oye. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias, Fran, por la intro. Quería agradecer brevemente a la IAB por desarrollar este tipo de iniciativas que al final lo que hacen es construir sector, que creo que es muy importante. Muchas gracias también a todos los que estáis conectados y, por supuesto, gracias a los panelistas. Voy a presentarlos brevemente en el orden que aparecen. Abel Delgado, Creative Producer y Transmedia Project Manager de Arena Media. Tenemos también a Diego Bernabé, Head of Media Evaluation y Sports de Kantar Media. Carlos García Acevedo, CEO de Gaming House Media, agencia especializada en gaming y sports. Manuel Moreno, exdirector general de la SL en España y LATAM y actualmente co-managing director en Black Zebra. Guillermo Mañas, responsable de patrocinios de eSports en Movistar, al cargo de proyectos como Movistar Riders, Movistar eSports y sus vinculaciones con la SL y DreamHack. Isabel Delgado, Consumer Marketing Manager en HP y Omen. ¿Vale? Si os parece, cómo estamos agencias, clientes, gente que ha estado también en organizadores de las competiciones, por romper un poco el hielo y empezando por las marcas, me gustaría con Guillermo y con Isabel, que son dos de las personas que más han impulsado porque todo esto de los eSports se desarrolle en España, ¿por qué consideráis desde vuestra experiencia, desde vuestra posición en el sector, que el mundo de los eSports supone una oportunidad para las marcas? Y os interpelo a vosotros, pero por supuesto esto es una mesa redonda y todos podemos participar. Isabel, ¿quieres empezar tú? Muy bien, bueno, pues
Para nosotros, para HP y para Omen, es algo pues, que resulta obvio, ¿no? Nosotros somos fabricantes de tecnología y desde hace ya muchos años HP se dio cuenta de que este era un mercado potencial gigante hasta el punto de crear, como todos sabéis, una marca de gaming. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma de gaming que se llama Omen, nuestros productos, desarrollando productos y servicios que están al servicio del jugador. O sea, para nosotros como marca endémica, la oportunidad que nos da el mundo de los eSports es tan obvia como para haber creado incluso pues esta marca específica. Además de que, bueno, para vuestra información, en el mundo de la tecnología, el crecimiento que está teniendo el segmento de gaming en cuanto a producto es bestial. O sea, estamos hablando de crecimientos de más del 30% año a año y ahí, bueno, pues estamos muy orgullosos de estar siendo líderes en el mercado. ¿Tú, Guillermo? ¿Sigo yo? Nada, Sí, a tu ver. visión. Por nuestro lado, Movistar lo tuvo claro desde el principio, lleva mucho tiempo ligado, o sea, digamos, antes incluso de que empezase el mundo de los eSports como tal, tan más reconocido, pues siempre hemos estado en el mundo de las LAN parties y en el mundo del entretenimiento digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, una marca como la nuestra, en un sector en el que se combina juventud, entretenimiento, deporte, espectáculo. Si una marca quiere entrar, yo creo que es... tengo yo mala conectividad, puede ser, que últimamente me está fallando. ¿Me quedo congelado o no? No, un segundo, pero bueno. Un segundín. En casa del herrero, ¿no? No, pero es últimamente, no sé por qué está pasando, pero últimamente es verdad que está dando fallos, ¿no? Ánimo. Entonces, bueno, en este sector, pues tiene todo el sentido para una marca como Movistar estar. O sea, no nos lo planteamos, entramos además creando un canal con el mundo de Movistar Riders, patrocinando el equipo y creando un medio de comunicación, Movistar Esports, que ha ido creciendo hasta llegar a tener cerca de 2 millones de usuarios únicos y 15 millones de páginas vistas, que es auténticamente una proeza, creemos, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector muy rico. Si entras bien entendiendo lo que necesita el gamer, yo creo que es lo importante. Es decir, como decía Isabel, si tú le das el producto que necesita, si tú tienes un producto que tiene interés para ese jugador, para esos equipos, para esos profesionales, la acogida que tienes es muy, muy buena y muy importante. Y por lo tanto, para una marca que quiera llegar a ese target, que vea que es algo positivo para ellos, que va a sacar algo, de alguna manera, porque hay desde el intangible a un negocio puro y duro, la recomendación es eso, es entrar porque es muy rico, ¿no? Siempre que te enfoques en las necesidades del gamer, tanto profesional como no profesional, el resultado nuestro ha sido espectacular, a ser una de las marcas más reconocidas en el sector, incluso por encima de Sony, Red Bull, EA, múltiples marcas, ¿no? Entonces, bueno, y ahí lo dejo, que se puede hablar mucho. Qué bueno, qué interesante. Tenemos representantes de agencias. ¿Cómo veis desde el otro punto de vista, no desde la marca, sino del de la agencia, esta oportunidad que supone para las marcas, que al final son los grandes catalizadores de este mundo en nuestro país y a nivel mundial? ¿Quién se anima? Carlos García Acevedo, por ejemplo. Venga, pues me lanzo. Bueno, al hilo de lo que comentaba Guillermo e Isabel, ¿no? Yo creo que para las marcas este es un territorio que yo creo que hay varias cosas que tiene que tener en cuenta. Lo primero yo creo que tiene que tener en cuenta es que nos encontramos ante un ecosistema netamente digital, ¿no? Con todo lo que eso implica a nivel de los crecimientos, de lo cambiante como digital que es, porque cada 3 meses, cada 4 meses cambia absolutamente todo, o sea, cambian los referentes, cambian los paradigmas, cambia la medición. Bueno, son las cosas a las que nos encontramos con un ecosistema tan nuevo que encima es netamente digital, ¿no? Eso yo creo que es lo primero que cuando una marca entra en este ecosistema debe tener en cuenta, ¿no? No es nada ni bueno ni malo, es una realidad que existe y que creo que es importante que tenga en cuenta, ¿no? Esta mentalidad abierta de enfrentarse con un territorio con estas peculiaridades, ¿no? Lo siguiente que yo creo que tiene que tener en cuenta una marca cuando entra en ese territorio es a qué audiencia se enfrenta, ¿no? Y al final hablamos de una audiencia netamente joven también. Entonces estamos hablando de chavales que pueden ir desde los 12, 14 años hasta los 35, más o menos. Sabemos las peculiaridades además de este target, que es un target que ha abandonado el consumo de medios tradicional
y que tiene unas peculiaridades que lo hacen muy distinto a lo que pueden ser los targets más tradicionales, ¿no? Tampoco me quiero entretener mucho contando cómo son, porque yo creo que la audiencia conoce bien cómo es esta audiencia joven, pero sí que hay una cosa que yo creo que está bueno, que tiene que estar muy en todos los planes, que es lo sencillo que es para esta audiencia pasar del hate al love, ¿no? Para una marca. Yo creo que hay ahora mismo, bueno, pues un sentimiento también, que viene también a raíz un poco de cómo son las redes sociales, en el que para las marcas, bueno, pues van siempre por esa fina línea, ¿no? Que separa un poco el que te quieran o el que puedas hacer algo en el que te acaben odiando, ¿no? Entonces, en un mercado como este, que es netamente joven, pues es algo que tienen que tener muy en cuenta para ir dando pasos sobre territorio firme, ¿no? Y que puedan ir impactando de la manera que hay que hacerlo. Para hacerlo yo creo que lo principal, por aquí obviamente se puede impactar, y creo que lo comentaba al principio Sergio, bien de una manera táctica o bien de una manera estratégica. Es verdad que en todos los focus group y estudios que hemos visto, la audiencia de los eSports prefiere que las marcas hagan una entrada en el mundo de los eSports de una manera más estratégica, más a largo plazo. Pueden ser con píldoras, pero que se repitan en el tiempo, ¿no? O sea, no les gusta que una marca entre y se vaya de repente y no vuelva a hacer nada, sino que les gusta que haya cierta constancia, ¿no? Y esto es importante, yo creo que también que las marcas lo tengan en cuenta. Y para terminar, yo creo como último punto así importante que creo que las marcas tienen que tener pues en su top of mind, ¿no? Cuando entren en este ecosistema, es un poco lo que comentaba también Guillermo Isa, de, oye, creo que primero hay que intentar legitimarse, ¿no? en este ecosistema y dar a la audiencia algo que les genere valor. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a ver este ecosistema, lo que más me llamó la atención con mucho fue bueno, en todos los estudios que vi, que la inmensa mayoría de esta audiencia joven les parecía bien que las marcas impactaran o estuvieran presentes dentro de su ocio. O sea, yo creo que es de los pocos sectores o de los pocos ecosistemas donde a los usuarios que están dentro les parece bien que las marcas estén presentes. Que esto básicamente es porque obviamente están viendo que cuantas más marcas entran, más grande se hace su ocio, más legitima, digamos, lo que más les gusta a ellos y mejor es todo. Mejor son las competiciones, los clubes, las retransmisiones, los creadores de contenido. Entonces, creo que es algo que hay que aprovechar, ¿no? Por parte de las marcas, pero claro, hay que hacerlo de una manera en la que es verdad que tiene sus peculiaridades y creo que la principal es eso, que creo que las marcas tienen que tener muy en cuenta cuando entren en este ecosistema que tienen que aportar algo, tienen que generar valor de manera tangible o intangible, con producto, con contenido, bueno, con cosas que aporten a la audiencia y al cabo de un tiempo, cuando ya hayan legitimado su presencia, pues es el momento de poder, digamos, llegar a ese punto, ese viaje del awareness al performance tan hablado, ¿no? Pues es el momento en el que podrán, ¿no? El poder, una vez que ya tienes este sentimiento creado con tu audiencia, el poder impactarles para llevarles a esa venta, ¿no? Entonces, bueno, pues así a grandes rasgos, esto es un poco lo que yo comentaría como principales puntos, ¿no? A tener en cuenta. Muchas gracias, Carlos, por la intervención muy, muy interesante. Más representantes de agencias. Abel, ¿cómo ves tú esta sensación de cuando os tenéis que poner delante de una marca que quizás no conoce este ecosistema? ¿Qué tipo de consejos le dais para que entre en ella? Ostras, pues tomando las palabras que comentaba Carlos, ¿no? De precisamente nosotros utilizamos como mantra o como camino o piedra angular, compartir con cliente nuestra visión sobre cómo es el mundo de los eSports, sobre cómo ese mundo de los eSports también a la hora de democratizarse y formar parte de la vida de los fans, los seguidores, no solo de los profesionales, sino de toda esa comunidad que hay detrás, también cómo se democratiza y va basculando, ¿no? Entre eSports y gaming, ¿no? Lo primero que hacemos, entonces, claro, es comentar, esto va de conectar con audiencias, como decía Carlos, o sea, en definitiva, hay que saber conocer bien nuestra audiencia para saber cómo dirigirnos a ellos, pero sí que tengo que matizar una cosa y es que parece muchas veces que conocemos muy bien a esta audiencia, pero sí que en muchas ocasiones nos encontramos con que tenemos que romper prejuicios que tenemos nosotros mismos y que tienen las marcas sobre cómo creen que es su audiencia, ¿no? Entonces, claro, ese primer paso yo creo que es un paso que tenemos que hacer todos en el momento en el que, precisamente cuando estemos planteando una estrategia de marca o a raíz, pues eso, una estrategia de marca que te lleva a esa relación a largo plazo, que ahí coincido con Carlos, es fundamental porque
esa fina línea del amor y el odio precisamente depende de eso, ¿no? Del nivel de implicación de la marca, porque implicación es credibilidad y esta comunidad busca credibilidad. Entonces, el primer paso es romper esos prejuicios, después entender que esto va más allá de un juego. O sea, esto es una comunidad, es una forma de vivir, es una forma de relacionarse con la vida, con la cultura que forma parte de estas personas. O sea, las quedadas, yo tengo 34, las quedadas yo las hacía en el bar con mis colegas. Las quedadas a día de hoy ocurren en Discord, las quedadas ocurren a día de hoy en Twitch, ¿no? Entonces, las relaciones, el espacio físico y esa microsociedad, esa comunidad cambia y tiene una serie de intereses determinados. Por lo tanto, una vez rompes los prejuicios y empiezas a entender que el gaming y los esports es algo mucho más que un juego, empiezas a entender que es una relación, es una cultura, ¿no? Entonces, para formar parte de una cultura tienes que entender su idioma, tienes que entender sus inquietudes, sus miedos, sus intereses, ¿no? Porque ahí entonces es cuando entenderás dónde está la oportunidad. Y después entender que hay un puente entre gaming y esports, que creo que aquí nos da la clave, es una de las múltiples teclas, pero es una tecla muy importante, que es el entertainment. Que cuando pensamos en entertainment vinculado a gaming y sports es Ibai, y yo lo considero pues un gran éxito de nuestra industria de esports aquí en España, que de hecho a colación de un comentario que surgía aquí en el chat, dice, ostras, ¿puede España posicionarse como referente en los esports? Yo creo que España ya es un referente en esports. En el momento en el que tenemos unos claros referentes que recogemos en el libro de Case Studies y que las noticias en medios generalistas, pues es la de un caster que se ha hecho famoso y ha hecho unas campanadas desbancando a un formato tan tradicional. Yo creo que eso te posiciona como que ese entertainment que ejerce como puente entre gaming y sports, pues es una realidad, ¿no? Entonces, claro, mi visión es muy optimista y invitamos infinitamente y colaboramos infinitamente con las marcas para, ostras, adentrarnos en este territorio con mucha ilusión y muchísima pasión. O sea, bueno, pues muchísimas gracias, Abel. Nos sumamos a ese optimismo. Tenemos la suerte de tener también a Manuel Moreno y a Diego Bernabé. Manuel Moreno, que tiene la doble visión, ¿no? de su etapa anterior como máximo responsable de la SL en España y LATAM, y Diego Bernabé, experto en medición de audiencia, sobre todo en el entorno del deporte y ahora también de los eSports. Me gustaría preguntaros a vosotros este optimismo, ¿no? Esta efervescencia que hay en el sector. Hay unos cimientos clarísimos en cuanto a repercusión y audiencias que cada vez se ven más en nuevas plataformas como Twitch sobre todo, pero ¿qué sentís que le puede faltar a este sector para que todo ese boom que haya se pueda traducir en unos incrementos similares a nivel de ingresos, que al final es lo que a las marcas también más les puede interesar? Manuel, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista esta visión? Bueno, gracias, Carlos. Buenos días a todos. A ver, cuando vivimos una expansión tan increíble de un mercado, para muchos aún desconocido, es normal dejarte llevar por el entusiasmo, ¿no? Pero aquí existe un problema importante que, bueno, yo vengo observando desde la época en la que trabajaba en la industria del videojuego y después en los eSports, y es que existe a veces el que para mí es el mayor mal o el mayor peligro para las marcas, y es la gestión de las expectativas. Cuando una marca entra en este ecosistema, lo primero que los que estamos dentro del ecosistema tenemos que hacer es gestionar muy bien la expectativa, porque es un mercado, no podemos olvidar que es un mercado aún que no ha alcanzado el punto de madurez, es un mercado en franco crecimiento. De hecho, si hablamos de las cifras macro de facturación, aún le falta mucho camino para ser una industria importante en términos de volumen de negocio, especialmente si la comparamos con la industria del videojuego o la industria de entretenimiento como puede ser la música o el cine. Pero lo que es importante es anotar cuál es el crecimiento que está teniendo. Entonces, cuando una marca se acerca, nosotros
nos pregunta precisamente algo parecido a lo que has hecho tú. Oye, ¿es el momento? ¿Le falta algo? Entonces, nosotros lo primero que, al menos en mi experiencia, que hicimos en mi etapa en SL, por ejemplo, con Telefónica, cuando cerramos el acuerdo, o después con el tema de Mapfre, es intentamos acotar mucho qué objetivo busca la marca. Porque hay objetivos que buscan las marcas hoy en día para los que la industria aún no está preparada a lo mejor. O no le puede devolver el retorno que está buscando, o lo puede hacer, pero en unos timings distintos, ¿vale? Entonces siempre intentamos pedir a la marca o esa nueva marca que quiere conquistar este territorio que acote muy bien ese objetivo, y si no tiene claro, porque ese es otro problema que nos encontramos, que a lo mejor no tiene claro cómo definir ese objetivo, le ayudamos a llegar a esa conclusión. Y a partir de ahí, cuando el objetivo está claro, la expectativa nos ayuda mucho a medir esa expectativa. Por lo tanto, no es tanto que le falta al mercado, porque le falta lo que le falta a cualquier mercado que está en crecimiento y todavía no está maduro, es decir, le falta una consolidación en las buenas prácticas todavía, especialmente en lo que atañe a las distintas métricas que se están utilizando para medir no solo el retorno, sino la audiencia, porque se utilizan diferentes métricas. Lo mismo pasaba en Internet hace 20 años con el boom, necesitó un periodo de madurez. Estamos en ese periodo de normalización tanto de métricas como de buenas prácticas, como de procesos, tanto en la relación con las marcas como en la relación con la audiencia. Y en definitiva, para mí, eso es lo que le falta, ese proceso, y sobre todo ser muy claro con las marcas que entran en este territorio en esos dos aspectos que he mencionado. ¿Qué objetivos están buscando y cuáles son las expectativas que tienen y que les tenemos que ayudar a medir, ¿vale? Porque en el caso, por ejemplo, en el caso de Mapfre, pues a lo mejor su reacción inicial podía ser convertir en vender seguros, por decirlo, desde el día 1 que está en este territorio y que arranca, y eso no es posible. Eso no es posible porque tienes que superar una serie de fases y etapas, y es muy importante entender muy bien qué es lo que te puede devolver el mercado para poder controlar esa expectativa cuando hablas con una marca. Buenísimo, Manuel. Muchísimas gracias por tu punto de vista. Hablamos de gestión de expectativas y hablamos de audiencias, y en ese sentido creo que nadie mejor que Diego Bernabé de Kantar Media para que nos cuente también desde su visión y desde su experiencia en qué momento, en qué punto se encuentra ese desarrollo de métricas en estos entornos tan digitales donde hablamos de interacciones, hablamos de visionados únicos, de usuarios recurrentes, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas tenemos hoy para medir el impacto mediático en los eSports y sobre todo poder dar reporte a esas marcas que se acercan a este mundo muchas veces sin saber todavía cómo se delimita el terreno de juego? Bueno, pues lo ha explicado un poco, o lo ha avanzado un poco Fran en la introducción a la explicación que ha hecho del libro, en nuestro capítulo de métricas, ¿no? La situación actual es que digamos, la fuente principal, las plataformas donde se genera el contenido relacionado con los eSports son la fuente también de las audiencias. Trabajamos con esos datos de audiencia de la propia plataforma, el mercado trabaja con esos datos. Las empresas que nos dedicamos a monitorizar medios, a analizar audiencias y a tratar de darle un valor equivalente en términos publicitarios a estas audiencias, y tanto en medios convencionales como en redes sociales, como ahora en este tipo de plataformas, ya tenemos la capacidad, ya hemos construido métricas que nos permiten medir a partir de estas fuentes que proporciona Twitch o que proporciona YouTube o que proporciona cualquier plataforma, darle un valor a eso, monitorizarlo, controlarlo, unirle, digamos, toda la amplificación de esos contenidos en redes sociales o en medios convencionales, como ya habéis mencionado varios, donde también acaba llegando también ese contenido. Ya tenemos esa capacidad, tenemos las herramientas, tenemos la experiencia, vamos trabajando ya con los clientes del sector en crear sus propias métricas en base también, como indicaba Manuel, esto es importante, a los objetivos de cada una y las expectativas de cada una, a que igual no estamos esperando o no esperemos números muy, muy grandes, pero sí los números enfocados a lo que nosotros estamos buscando y ese objetivo a corto y a medio plazo. Y esta es la situación en la que estamos ahora. Ya tenemos, digamos, esa capacidad de monitorizar, pero ¿hacia dónde, digamos, debe caminar esto? ¿Dónde se busca esa madurez? Pues en lo que avanzaba también Fran al principio. Al final estamos hablando de que la televisión de los eSports,
los Twitch o Facebook Gaming o el resto de plataformas de los eSports, la televisión de los eSports no tiene una medición de audiencias aceptada por el mercado y única. Ese sería, digamos, el paso hacia la madurez del mercado en ese sentido. Desde ese punto de vista, la parte, digamos, tecnológica, es decir, la capacidad de monitorizar esto ya existe. Yo hablo aquí ahora desde el punto de vista de Kantar, donde ya en España, en este 2021, se están ya instalando los focal meter que permiten ya monitorizar todo el contenido del hogar desde cualquier plataforma. Ya no hablamos de televisión como el aparato de televisión, hablamos de que cualquier contenido, cualquier consumo audiovisual dentro del hogar se va a monitorizar, y eso ya nos permitirá tener el dato de consumo total de Twitch, por ejemplo, dentro de un hogar. ¿Cuál es el paso que nos faltará? Pues que estas plataformas entren, digamos, o decidan entrar o integrarse en esta medición de audiencias para poder tener el detalle de qué se está consumiendo exactamente dentro de cada plataforma. Esto no es posible hacerlo si no es la propia plataforma la que se integra en la medición. En este sentido, desde Kantar, como medidor de audiencias en España y en otros países a nivel mundial, ya tenemos conversaciones bastante avanzadas con algunos players del mercado. Y ese es el camino que queremos hacia la madurez, porque eso sí que nos permitirá, lo hemos explicado también en el libro, tener ya la capacidad de bajar al siguiente nivel, de comparar, de obtener perfiles demográficos, de dimensionar, digamos, estas audiencias y jugar todos con las mismas reglas. Creemos que ese es un poco el camino natural y el que dará el siguiente salto de madurez a la industria. Pues muchísimas gracias, Diego. Estaremos atentos a los avances, porque yo creo que todo este tema de la medición es algo que aprovechando que tenemos aquí a representantes de marcas como Guillermo, Isabel, para las marcas también es fundamental, porque yo creo que aquí también se junta un poco el cuantitativo versus el cualitativo, ¿no? Me gustaría conocer, Guillermo, Isabel, vuestro punto de vista en este sentido. ¿Qué importancia le dais desde la marca a estas mediciones más cuantis, o si versus el cualitativo también os interesa como marca digamos, por el hecho de estar en este sector? ¿Estáis por ahí? Voy yo, si queréis. Sí. A ver, pues es fundamental. Y además nosotros lo hemos vivido en primera persona y como decía Manuel, las expectativas, el ajuste de expectativas, pues es muy importante, ¿no? Yo, desde luego, a mí me gusta más el quali. ¿Vale? Los quantis a mí me abruman. Millones y millones de espectadores. Aquí también hay una métrica que son las visualizaciones, que siempre es apabullante, ¿no? O sea, tantas miles de personas o millones de personas viendo un contenido, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el dato de concurrentes. Pico, máximo, medio. Eso lo puedo entender mejor. Los acumulados que se hacen se convierten en monstruos y son, digamos, una herramienta que utilizan las marcas, empresas y demás para justificarse a sí mismos, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que a mí me gustan más los qualis, que te dicen si te valoran, si no te valoran, un comentario, un tweet, que realmente ha llegado una persona, ha conseguido cumplir sus expectativas, ha satisfecho su necesidad y ha decidido trasladarlo públicamente, ¿no? Entonces normalmente nosotros nos guiamos por eso. Sí que es verdad que, ya te digo, que como nosotros llevamos en esto desde el principio y por hablar un poco así de métricas, es verdad que nosotros hemos tenido métricas de todo. Y como decía Manuel al principio, pues efectivamente, pues ves una cosa y hasta también que la tocas, no tienes el pulso real, ¿no? No sabes lo que hay detrás. Te venden una serie de cosas, es verdad que ahora el discurso está más medido, ¿no? Yo lo que oigo aquí sobre todo es prudencia en todos los discursos, ¿no? Y yo creo que está bien, es correcto. Pero dicho eso, pues hay una serie de valores y beneficios de estar en este sector y en este segmento, y si cumple con tus expectativas está muy bien. Entonces, bueno... Perfecto, no está fenomenal la explicación y la verdad es que, bueno, yo también desde mi humilde opinión me sumo a tu discurso. En el caso de Isabel, que todo esto entiendo que se traduce en querer vender más ordenadores. Claro. Por supuesto. Ahí es muy concreto, Aquí es muy concreto, por eso siempre digo que somos una marca endémica, o sea que nosotros al final perseguimos también, obviamente, sabéis todos que HP y ahora Omen hemos sido una marca que hemos intentado y hemos entendido
defendido desde el principio que tenemos que estar con los gamers, entender lo que quieren. Hemos formado parte de la construcción de iniciativas que se han parido desde cero con alguno de vosotros en el ecosistema del gaming. Nosotros entendemos que tenemos que estar al lado del jugador, darle experiencia. Nosotros no somos ya una marca de ordenadores que vende ordenadores, sino que creo que hemos prestado también al gamer esa oportunidad de vivir experiencias diferentes a través de la construcción de ligas, etcétera, etcétera. O sea, con lo cual, para nosotros, el tener las métricas de engagement de los jugadores es bestial. Estoy de acuerdo con Guillermo en que para nosotros lo más importante es todo ese valor cualitativo porque tenemos la experiencia de querer lanzar una marca Omen y eso es algo que hemos hecho desde cero. Y es cierto también lo que dices tú, Carlos, que por supuesto, como somos tan afines a la industria, queremos vender. Entonces, hemos sido capaces de crear la magia con muchos de vosotros además, Carlos en Movistar, Manu nos conocéis todos, de crear esa magia de intentar medir también la conversión y ver al final cómo impactamos con la marca y cómo hacemos que dentro de nuestra estrategia el público pues al final compre nuestros productos. No, está claro. Ese es el objetivo me gustaría, muchísimas gracias Isabel, y uniendo con lo que tú dices, desde el punto de vista de las agencias, Carlos, Abel, Manuel, cuando os enfrentáis a una marca que se va a meter o que queréis que se introduzca o que queréis acompañar en este ecosistema, cuando hacéis ese approach, ponéis más foco en el quanti, en el quali, ¿cómo es desde vuestro punto de vista el acercamiento? Carlos, desde tu opinión, desde tu punto de vista. A ver, yo creo que ambas son importantes. Como decía al principio, perdonad por repetirme, pero yo creo que si hay algo bueno que tenemos es que somos un entorno digital y como entorno digital todo es medible, ¿no? Ahora queda, como bien decía antes Diego, el unificar criterios, porque es verdad que intentamos coger métricas distintas y cada uno aplica un poco, como decía Guillermo, un poco lo que mejor le viene, ¿no? Dependiendo de en qué lado de la mesa estás, ¿no? Y yo creo que esto como maduración de mercado es el punto que nos falta, ¿no? Esta unificación, porque las métricas están ahí. O sea, no es algo que no existan, sino que a lo mejor quizá hay demasiadas. Entonces, lo único que ocurre es que hay que unificarlas, ¿no? Entonces, cuando intentamos acompañar una marca que entre en este ecosistema, aparte de contarle un poco lo que he comentado antes, sí que es verdad que intentamos dimensionar el impacto que va a tener, ¿no? Y yo creo que es bueno el decirle, oye, ¿a qué volumen primero de usuarios globales vas a impactar? Yo creo que es lo primero que tiene que saber, si estamos hablando de 100.000, de 2.000 o de 1 millón. Creo que es lo primero, ¿no?, que hay que poner encima de la mesa del qué volumen de gente vas a impactar con esto. Y luego a partir de ahí, pues oye, este número de OTTs, ¿no? Este número de, oye, ¿con qué frecuencia les vas a impactar? Creo que es lo siguiente que hay que dejar muy claro, de qué maneras. Y por último decirle, oye, ¿y qué quieres encontrar, digamos, o qué engagement vas a tener con ese 1.000.000 o con esos 1.000 a los que vas a impactar, ¿no? Yo creo que va un poco esta fase, ¿no? Primero de cuantificar el volumen a que vas a impactar, cuántas veces y luego de qué manera, ¿no? Intentamos siempre seguir un poco ese orden para que al final cuando vas a una marca y que cuando al final se decide entrar, pues eso, que no se le digan falsas expectativas de, oye, no, vas a impactar a 20 millones de personas, pero bueno, creo que las cosas hay que hacerlas de una manera más medible y más razonable, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo hoy, además, con mucha gente que hablo de esta industria, creo que los pasos que se están dando, por lo menos en este mercado, van en esa dirección, ¿no? De intentar, oye, vamos a dimensionar esto bien y no vamos a lanzar falsas expectativas de lo que no es, y yo creo que esto se está consiguiendo, por lo menos esa es mi percepción. Buenísimo, Carlos, gracias por la reflexión. Quería ahora abrir un poco una pregunta un poco más amplia. Está claro que los eSports hoy en la actualidad son un fenómeno con mucha afinidad entre la gente joven. ¿Creéis que a medida que esta gente joven vaya madurando, creciendo en este mundo, abandonarán esto? Es decir, que es una moda que cuando maduras o te haces un poco más mayor ya lo dejas un poco de lado, o es algo que va a servir para enganchar y retener también a los aficionados para muchos años, ¿no? Yo ahí también, experiencia personal, cuando había ferias, que esperemos que vuelvan dentro de poco, y te ibas a un Gamergy o a una Madrid Games Week, empezabas a ver al padre gamer con su hijo ahí introduciéndole en este mundo, pero es verdad que ahora mismo que hay tantas plataformas de entretenimiento, tantos
plataformas audiovisuales, tantas películas, ¿no? Es como que yo creo que además la pandemia ha cambiado un poco nuestro hábito, ¿no? Ya ir al cine puede parecer algo que es casi anacrónico, ¿no? Tienes al mando de distancia Netflix, HBO, Twitch, todo. ¿Cómo creéis o qué sentís desde vuestra experiencia? Quizás, Manuel, podemos empezar por ti. ¿Qué va a ocurrir a medio plazo con este target que hoy es joven pero que va a madurar? Bueno, yo debo decir que ya no tan joven, porque la primera sorpresa que se llevan muchas de las marcas que son neófitas en este territorio y se sorprenden cuando empezamos a hablar, es que la audiencia es mucho más mayor en promedio de edad de lo que ellos estiman. Ellos están imaginando un chaval de 18 años y nosotros cuando le decimos que es un señor de 29, 30 añero, pues de repente abren así mucho los ojos y dicen, pero bueno, ¿qué me he perdido, no? Eso es normal. No tenemos que olvidar que la industria del videojuego es una industria con la que llevamos viviendo 50 años y la industria de los esports es una industria que tiene 20 años. Es decir, que muchos de nosotros, yo el primero, yo empecé a jugar a videojuegos con 13 años, tengo 47 años y sigo jugando y juego con mi hijo. Estamos hablando no de un caso aislado, gracias a Dios, sino de algo, como decías tú, que ya se viene dando. El compartir padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, madre-hija, un mismo entretenimiento, eso hacía mucho tiempo que no sucedía más allá de los entretenimientos clásicos, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de un target de edad joven, joven, joven. Estamos hablando de una horquilla que va entre los 14 y los 29, un poco el grueso, y luego uno de los estudios de audiencia que hicimos en SL, yo recuerdo que analizando qué franja de edad estaba creciendo más, nos dimos cuenta de que las dos que más estaban creciendo eran los que estaban por detrás de los 34, es decir, los jugones y los fans que ya se estaban haciendo más mayores, y la franja de los 10 años, es decir, el tiempo de adopción, el momento en el que empiezas a adoptar el eSport vinculado al gaming, porque pasas del gaming al eSport enseguida, cada vez se está acelerando, porque un chaval de 10 años hoy juega Fortnite y con 12 quiere competir, que eso es lo que está sucediendo. Surge el deseo de, bueno, me lo paso muy bien con mis amigos, pero quiero demostrarme a mí mismo y a los demás que soy el mejor. Entonces, ese impulso competitivo que está en la naturaleza del hombre y que se traduce en otros deportes y que ha pasado siempre, está sucediendo aquí. Entonces, esa es una de las primeras conversaciones que se tiene con las marcas, ¿no? Entender a qué audiencia te estás dirigiendo y estoy convencido de que nos va a acompañar durante mucho tiempo. No es un pasatiempo, no es una moda. Eso va a acompañar a la gente que ha crecido con los eSports y con el gaming durante toda su vida. Muchas gracias, Manuel. Diego, desde tu punto de vista de experto en medición de audiencias, ¿certificas estas reflexiones o con los datos en la mano hay alguna cosa que se nos escape? Bueno, los datos no nos permiten todavía hacer esa afirmación tan categórica, pero sí la realidad de lo que estamos viviendo y un poco la lógica, digamos, la evolución natural de la industria. Y es que sí reafirmo lo que dice Manuel. Creo que, de hecho, el avance a la siguiente generación lo que va a hacer es aumentar y convertir en más masiva esta industria, porque los jóvenes que ahora están empezando a seguir los eSports, después avanzarán y irán transmitiendo, digamos, ese interés a las siguientes generaciones e irá creciendo. De hecho, comentabas tú antes, Carlos, sobre la pandemia. Creo que la pandemia también ha contribuido, digamos, no es por sacarle nada positivo, pero en el terreno de los eSports, evidentemente, ha ayudado esa generalización del contenido digital y de los influencers y los creadores de contenido y de los eSports, ha ayudado, digamos, a normalizar un poco la actividad dentro de la sociedad, a cambiar un poco, a mejorar un poco la imagen que se pudiera tener desde ciertos sectores sobre los eSports como algo pues, para un público muy determinado, casi friki o algo incluso con una cierta connotación negativa. Creo que en la generalización de este contenido ha ayudado y que esto debe seguir avanzando, sería lo lógico, y que lo lógico también será que lo podamos ir midiendo cada vez más, pero que esta evolución natural debería ser hacia adelante. Pues ojalá y con eso nos quedamos. Quería dar paso a algunas de las preguntas que tenemos del público, pero antes de esto quería terminar con una reflexión que antes ha hecho Abel, ¿no? Interesante de que hay que romper prejuicios y de que esto de los eSports es algo más
que un juego, y me gustaría cerrar esta primera parte, a ver si te parece contigo, un poco como colofón, ¿no? Después de que hemos estado hablando de marcas, de audiencias, de mediciones, de expectativas, ¿por qué consideras que esto de los eSports es más que un juego? Aquí es cuando, hacemos el mix en el cóctel, ¿no? Y cogemos esta cantidad de datos cuantitativos y lo cruzamos con los datos cualitativos y entonces, claro, es cuando todo casa que ocurre la magia. Porque en los datos cuantitativos pues puedes demostrar que hay un interés, pero después cuando te vas a los cualitativos, que es la actitud, que es toda la subcultura que se genera alrededor de esto, jolín, o sea, cuando creas todo esto, es como el fútbol, ¿no? El fútbol lleva muchísimos años existiendo, lleva décadas existiendo, sigue existiendo y seguirá existiendo porque se ha generado toda una cultura alrededor de ello, ¿no? Entonces, cuando afirmamos de que esto parece que está aquí para quedarse, es porque está esa cultura, está ese interés, está esa ilusión que nos mueve como humanos y al mismo tiempo está la infraestructura. Lo hemos hablado durante mucho rato y las características digitales que tiene esta industria acompañado de precisamente hacia dónde apuntan las infraestructuras del entretenimiento de cara a futuro, yo creo que vamos, casa perfectamente como para que esto esté para quedarse. Buenísimo. Pues oye, ojalá veo ese optimismo al que me sumo y que esperemos todos poder seguir desarrollándolo, cada uno desde nuestra profesión y desde nuestro punto de vista y experiencia. Hay algunas preguntas, voy a intentar dar paso a alguna de ellas. Hay una primera que por ahí creo que Sergio, que está también por aquí, la quiere contestar. ¿Qué opináis del caso Cyberpunk? ¿Puede España posicionarse como referente en eSports? Gracias. Sí, bueno, yo aprovechando un poco, porque además tuve la oportunidad de poder escribir alrededor del caso, yo creo que el caso de Cyberpunk es un caso que ya se ha visto en otros momentos en la industria, de muchas ganas de lanzar un videojuego que bueno, pues han tenido unos problemas asociados al lanzamiento y eso también viene dado por las cuestiones intrínsecas de las producciones que se le conocen en la industria como AAA, ¿no? Como blockbusters en la industria del cine. Por lo tanto, bueno, yo creo que era algo que puede pasar cuando hay mucho dinero, mucha gente y muchas expectativas alrededor de un lanzamiento de un videojuego y sin más. O sea, creo que tendremos que estar atentos que no vuelva a suceder. Yo creo que CD Projekt Red habrá aprendido mucho de lo que ha sucedido y bueno, pues es algo que podía pasar. En cuanto a si nos podemos posicionar como referente en eSports, yo creo que ya lo está. Aquí podemos responder varios, ¿no? Yo creo que ya somos referente en todo esto, somos referente en consumo, es decir, siempre estamos en el top 10 en todos los... en todas las investigaciones de mercados que salen alrededor de cómo se encuentra España y la salud en el mercado de los videojuegos, y en cuanto a los eSports también somos referencia de aquí. Pues paso la palabra, seguro mis compañeros pueden hablar mucho mejor que yo. Bueno, nada, muchas gracias, Sergio. Hay una pregunta aquí que yo creo que quizás Carlos García Acevedo nos puede contestar, que dice, pregunta un poco el análisis de cómo vemos o cómo veis el recorrido de los eSports en los diarios nacionales digitales, si se puede de alguna manera comparar al que ha tenido el cine, la televisión o la música a nivel de anunciantes. Bueno, está claro que cada vez se está convirtiendo en un ecosistema más mediático y eso yo creo que es bueno para todos, ¿no? Estoy con Diego, que comentaba, es verdad, el momento de la pandemia, por sacar algo en positivo de toda esta historia, es que los que nos dedicamos a esto, es verdad que se ha normalizado mucho, bueno, pues todo lo que es este ecosistema y ha salido, bueno, pues desde futbolistas, cantantes. Bueno, el otro día vi un político, Íñigo Errejón, que tiene su canal de Twitch y está haciendo directos. Bueno, creo que se ha normalizado mucho y se ha dado a conocer mucho todo lo que es nuestro ámbito. O sea, que Ibai sea portada de los grandes diarios, como comentaba antes Abel, yo creo que es positivo para toda la industria. Es algo que, insisto, ayuda un poco a normalizar y a que se conozca más pues todo lo que es este mundo de los eSports, ¿no? Entonces, al final,
como digo, la repercusión en medios es positivo, ayuda a normalizar. Eso entiendo, y quiero ser optimista también con eso, ayudará a la entrada de nuevas marcas dentro del ecosistema, a que cada vez seamos un ecosistema más maduro. Y bueno, pues en ese sentido ocurrirá un poco como cualquier otro ecosistema que ya existe, como estos que comentaban aquí, en el que, bueno, pues como comenzó, a mí yo siempre digo mucho que el mundo de los eSports me recuerda mucho a cuando empezó el momento digital aquí en España, que tuve la infinita suerte, aquí me estoy echando años, ¿sabes? Que tuve la suerte de vivir el boom del inicio del mundo digital, ¿no? De la publicidad digital aquí en España, cuando todavía no existía ni la fibra ni nada de esto, sino que usábamos pues estos routers y estas conexiones que bueno, costaba un rato el conectarse a internet. Y yo recuerdo perfectamente cómo era un mundo donde ya estaba la audiencia, cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, pero no estaba el dinero. O sea, ocurría esto, ¿no? Hablo del año 2000, 2001, las inversiones seguían estancadas en el mundo tradicional de la televisión, de la prensa escrita, de revistas. Bueno, al fin y al cabo, cuando tú veías un poco audiencias decías, ¿cómo es posible, ¿no? que este lado de la mesa con esta audiencia tenga estos ingresos y este, que no para de crecer además, tenga tan poco? Bueno, algo similar está ocurriendo aquí. Es verdad que cada vez vemos que la audiencia está más en este lado, pero todavía no están los ingresos, están más en el otro. Bueno, toda esta corriente, como digo, de que se normalice y estemos cada vez más presentes en todos los medios tradicionales, va a ayudar a que ocurra igual que pasó con el mundo digital, porque al final es cuestión de tiempo y las marcas, obviamente, pues tienen que ir allí donde esté la audiencia, ¿no? Así que... Yo, Carlos, quería hacer un apunte muy rápido. Los medios digitales, los diarios digitales, tienen una oportunidad, tienen un problema y una oportunidad, ¿vale? En tanto en cuanto a la audiencia de los medios tradicionales de comunicación la audiencia joven se está marchando de ahí, porque se dan cuenta de que esa audiencia joven tiene otros referentes informativos. Ellos hoy en día tienen una oportunidad de incorporar los eSports dentro de su offering o de su oferta de contenidos como medio de comunicación. Nosotros hemos estado colaborando con Marca, el diario más leído de este país, tanto en papel como en digital, y ellos mismos se han dado cuenta de que tienen una oportunidad de volver a conectar con una audiencia joven como diario informativo tal cual lo hemos conocido nosotros. Porque a un chaval de 13 años, un medio de comunicación tradicional ya no le dice nada. Y eso, dependiendo de quién esté dirigiendo, eso lo puede ver como una oportunidad o como un problema. Yo creo que ahí hay mucho que trabajar y animo a todos los medios a que empiecen a entender los eSports y a trabajar el contenido como de verdad demanda la audiencia. Totalmente de acuerdo con Manuel. Ahí digo, por terminar, es verdad, y me venía a la cabeza el ejemplo de Ángel Martín, que creo que muchos de los que estáis aquí hoy conoceréis, al actor, presentador, donde hace un noticiero a primera hora de la mañana, que los que no lo conozcáis todavía os animo a verlo porque empiezas todos los días con una sonrisa, la verdad, y bueno, se ha hecho trending topic prácticamente a diario, simplemente porque en los minuto y medio, 2 minutos de resumen de noticias del día, habla sobre eSport. Y esto le ha hecho, bueno, pues ganarse una audiencia que está ahí, que no encontraba un sitio donde le informasen y habla de eSport 8 segundos al día, no habla más, pero lo hace en un tono además que gusta mucho a esta audiencia y estoy totalmente con Manuel. Hay una gran oportunidad para los medios, hablo de medios, como hablo de personas o comunicadores, que al final también para mí son medios, de poder llegar a nuevas audiencias. Así que sí, totalmente de acuerdo con lo que comentábamos. Qué interesante las reflexiones de ambos. Y aquí creo que también Guillermo Mañas, por su experiencia también al frente del proyecto de Movistar eSports, que va un poco también de todo esto, puede ser interesante escuchar tu opinión. Eso es, yo recordar que somos el vertical de AS de eSports, es decir, AS tiene una sección y un contenido de eSports que tiene las cifras que os he dado antes, ¿no? A nivel Google Analytics, porque también hay una pregunta por ahí de audiencias, pues a nivel de Google Analytics estamos en torno a 2 millones de usuarios únicos mes y en torno a 15 millones de páginas vistas. A nivel de Comscore, que es la medición para España, sí estamos más bajos, estamos en torno a 600.000 usuarios únicos. Entonces es verdad que bueno, yo quería dejar ahí la idea de que existe un medio que es Movistar eSports, que está en AS y que sí que da esa cobertura. Y luego también en Movistar Plus también estamos dando cabida a contenidos de eSports, como es el contenido de la Liga Santander en la Liga.
¿vale? Y pues, oye, pues digamos, es verdad lo que decían los compañeros, que es una oportunidad, pero que ya se está capitalizando y ya se está utilizando. Y es verdad que seguramente los medios tienen que abarcar un poquito más, y con esta eclosión de Ibai y compañía, o de la belga, que no me sale ahora mismo el nombre, ¿cómo se llamaba? Me pillas. Snooks o Scotch, no sé cómo se llama el nombre, ¿no? Pero bueno, la chica que es la cara de la LEC a nivel europeo, que ha salido en todos los medios, pues bueno, porque se está introduciendo en el mercado español, básicamente, porque es una tía muy lista y ha decidido entrar aquí, ¿no? Pues Y ha fíjate, salido en portada de todos los medios. Ahora que hablas del tema del mercado español, hay alguna pregunta también que vincula la importancia de la lengua, ¿no? Si el hecho de hablar castellano, que es una lengua muy hablada también en todo el mundo, supone una oportunidad también para el sector, ¿no? Que no solo llegas al mercado español, sino a toda Latinoamérica. Y si veis que esto puede ser una oportunidad para las marcas o anunciantes dedicados no solo al mercado español, sino también con una ambición global. No sé, quizás ahí quien tiene experiencia en Yo, si quieres, o sea, porque nosotros tenemos presencia en Latinoamérica, y es verdad que y los datos que tenemos es que digamos, efectivamente, esto es un mercado global, y entonces tienes que tener una marca que realmente aproveche el mercado global, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Hay una oportunidad? Sí la hay, pero tienes que ser una marca que realmente aproveche esa oportunidad. Los eSports son globales, las marcas de videojuegos son globales, ¿vale? No son multinacionales como podemos ser nosotros. Si tú tienes una estrategia que puedes trabajar en diferentes países, te viene como anillo al dedo. Si no, pues sencillamente tienes que considerar que hay una parte de tu esfuerzo que está llegando más allá de lo que tú consideras, y que, bueno, pues no vas a ser capaz de sacarle el rédito que pudieras. Pero sí es, desde luego, sin lugar a dudas, una tremenda oportunidad. Buenísimo. Bueno, veo aquí Belén Aceves, desea responder a esta pregunta en directo. No sé si está por ahí. Bueno. No, que las estoy gestionando, Carlos. Simplemente vale. cuando vas contestando las voy quitando para que no... Perdón, vale, gracias. Perdona. Nada, bueno, la verdad es que los eSports tienen a veces fama de ser poco puntuales y de que se retrasan y tal las cosas, y no querría yo sumar a esa sensación. Son las 11, creo que sería bueno ir cerrando esta mesa. Yo creo que hemos tocado un montón de temas que todos están reflejados en el libro blanco que hoy presentamos, y donde muchos de los que aquí estamos hemos tenido el orgullo y el placer de participar. Y yo me quedo con una reflexión positiva de que estamos ante un territorio que no para de crecer, donde creo que todos, marcas, publishers, usuarios, son más que bienvenidos. Y no sé si queréis cerrar alguno con alguna reflexión para dar por terminada esta mesa redonda. ¿Alguien se anima o la damos por terminada? Sí, hombre, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos querremos una decir reflexión algo, ¿no? final, una frase final de cada uno, me parece bien. O sea, una vez en una charla, creo que es eso. La importante es tus objetivos como empresa, como marca, como ente que entras en este sector, y casarlos con los del el sujeto real de este sector, que es el gamer, ¿no? Entonces, si tú consigues que lo que tú tienes que ofrecer, que se ha dicho en varias ocasiones, tenga valor para ese usuario final, pues vas a tener éxito en datos, en audiencias, digamos, en objetivos qual y quantis, y vas a conseguir que realmente funcione. Y vas a trascender fronteras y vas a recibir más de lo que metes. Pero es verdad que tienes que hacer bien ese ejercicio de identificar qué es lo que tengo yo que ofrecer, qué te interesa esa parte, y machearlo. Y eso es un poco la magia. Sé que es muy evidente, pero es verdad, hay algo en eso, ¿no? Y eso es un poco la ciencia de trabajar esos objetivos, esa fortaleza tuya y ese interés del cliente final, en comillas cliente, ese usuario que tiene un interés por conectividad, por mejores dispositivos, por entretenimiento y por diversión. Y eso es lo que tiene. Y nosotros es lo que nos ha hecho entrar en ese sector, porque creemos que tenemos algo que ofrecer. Pues perfecto, y que sigáis muchos años. Isabel, una última reflexión. Yo creo que ya lo comentamos antes, somos una marca, estamos relacionados de forma muy directa con este mundo, pero sobre todo creo que es importante que aprendamos todos que
tienes que ayudar como marca a que ocurran cosas. Y yo me quedo con que nosotros desde nuestro punto de vista no puedes aparecer solamente como un mero anunciante, sino aportar valor y ser parte de que ocurran iniciativas y dar oportunidad a los gamers, no solamente a aquellos que son los entusiastas y que quieren estar ahí arriba on the top, sino a todo el público, ¿no? Al que le gusta jugar, darle la oportunidad de entretenerse y de pasárselo bien. Pues doy fe que lo hacéis, así que muchísimas gracias. Manuel Moreno, última reflexión. Bueno, yo solo animaría a todo el mundo a entender y a apostar por este sector por muchos motivos, porque es un sector de crecimiento para muchos años. Es un sector que ofrece una oportunidad profesional, laboral, para alguien que tenga interés en trabajar en este ámbito, en cualquier área, marketing, ventas, contenidos, etcétera. Existe una demanda muy importante de profesionales cualificados que todavía no existe, o sea, no hay una oferta que mache esa demanda, por lo cual, para cualquiera que esté interesado, lo veo una oportunidad profesional muy interesante. Y luego, una reflexión también importante, y es que el entender muy bien en qué punto estamos del sector, ¿vale? Ni pedir demasiado ni quedarse corto. Ahí ese punto ideal es el que nos ayuda a crear casos de éxito, a generar credibilidad y generar confianza, que es lo que ahora mismo necesita este mercado para seguir creciendo. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Carlos García Acevedo. Bueno, yo más que reflexión, yo quería acabar con un deseo, ¿no? Que es verdad que todo este momento pandémico que estamos viviendo, ya hemos hablado antes de que ha hecho crecer el sector en cuanto a repercusión y demás, y he insistido ya varias veces en que siendo un entorno digital y online en el que el 90-95% de todo lo que sucede en este entorno es digital, pues yo mi deseo para acabar la charla de hoy sería que esta situación que tenemos ahora mismo de pandemia acabe cuanto antes para poder volver a tener los eventos físicos, porque me parece algo fundamental que, sin ser lo más grande que tiene este ecosistema, es algo en el que al final, cuando tú vas a un estadio como Vista Alegre y ves a 15.000 personas allí dentro con la pasión con la que viven una competición, o vas como en una feria como Gamergy, como Madrid Games Week, como Barcelona Days One, como cualquiera de las que se dan en España o DreamHack, y ves allí a 50, 100.000, 150.000 personas, realmente ves la dimensión, tocas a la gente, palpas cómo viven este ecosistema. Y esto es algo que tanto los que estamos dentro de esto, como las marcas que quizá todavía no se han decidido, como sobre todo la audiencia que hay detrás, pues echamos todos mucho de menos, ¿no? Entonces, bueno, este es mi deseo. Pues ojalá esto lo recuperemos cuanto antes. Nos sumamos y totalmente de acuerdo, y ojalá que vuelva cuanto antes, que según te escuchaba, digo, joder, qué lejos queda que nos volvamos a juntar 50.000 en una feria, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que sea cuanto antes. Diego Bernabé, un último apunte. Pues nada, muy breve. Solo decir que desde el punto de vista del alcance o del impacto, los eSports son ya una realidad, evidentemente, que están aquí para quedarse y que estamos a un par de pasitos para alcanzar la madurez definitiva de la industria y que todos los actores se sientan definitivamente seguros y cómodos dentro de ella. Que un par de pasitos más y estaremos ahí. Pues buenísimo, y la verdad es que el trabajo que hacéis desde Kantar es excepcional en este sentido, así que siga y muchísimas gracias. Y Abel, te toca a ti el último titular. Pues mira, a mí si me dijeran en el momento en el que el fútbol nació como industria, si querías formar parte de esta pedazo de aventura, pues yo creo que estamos exactamente en la misma situación. O sea, yo creo que es momento de hacer historia y es la oportunidad de nuestras vidas. Qué bueno. Pues nada, mira, yo ese paralelismo lo utilizo muchas veces también, así que creo que ayuda mucho a entender el momento en el que estamos, así que nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los participantes que habéis estado a nivel online, a los que habéis mandado las preguntas, creo que hemos intentado responder a casi todos. Muchísimas gracias de nuevo a la IAB por fomentar este tipo de iniciativas, el libro blanco, que en breve seguro que se puede descargar y que seguro que sirve también para los que ya lo conocemos este mundo, para afianzar conceptos, y para los que no lo conocen, pues el perder un poco de miedo y que por lo menos la siguiente vez que escuchéis algo de los eSports, que sepáis situaros, que a veces es necesario un mapa para entender todo este ecosistema. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por mi parte damos por finalizada esta mesa redonda. ¿Vale? Hasta otra. Muchas Chao. gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Chao.